Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos el día de hoy con nosotros. Me presento, soy Cristina Riesgo, soy gerente de marketing y comunicación de Randstad México. Y antes de comenzar con nuestro evento, me gustaría platicarles un poco sobre nuestra compañía. Randstad es una empresa líder a nivel mundial en servicios de recursos humanos. En Randstad ayudamos a las personas y a las organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. Somos socios de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, mejor conocida como la AMET, lo cual hace que nosotros cumplamos las leyes fiscales y laborales de nuestro país. En Randstad México contamos con 6 sucursales dentro de todo el país, 3 en el área metropolitana y el resto en Monterrey, Querétaro, Toluca. En Randstad podemos apoyarlos a ustedes a encontrar el trabajo adecuado, desde posiciones junior hasta posiciones gerenciales. Antes de comenzar, también me gustaría poderles presentar a las que hoy van a ser nuestros speakers. Hoy nos acompaña Alejandra Hinojosa. Alejandra es licenciada en Desarrollo de Capital Humano con una especialidad en Comunicación Social, egresada de la Universidad de La Salle del Bajío. Alejandra cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de recursos humanos, ha trabajado en áreas de RPO, de diversidad, desarrollo organizacional, entre otros. Durante su carrera profesional ha desempeñado roles de gerencia y HRBP. Actualmente, Alejandra se desempeña como Senior Manager de RPO, que es nuestra línea de recursos, nuestra línea de negocio conocida como Recruiters Process Outsourcing, y ella cuenta con un equipo de más de 60 colaboradores. También está con nosotros Verónica Delgado. Verónica estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con más de 10 años de experiencia en manejo de equipos de reclutamiento y selección. A lo largo de su carrera ha trabajado en empresas de manufactura del ramo electrónico, automotriz y con la industria minera, generando experiencia en áreas de consultoría de recursos humanos, coaching, compensación, beneficios, atracción y desarrollo de talento, capacitación y relaciones laborales. Actualmente, Vero está liderando el equipo de RPO para la región de Chihuahua, Baja California y Monterrey desde San Luis Potosí. Ale y Vero, muchas gracias por estar hoy con nosotros y les cedo la palabra para que puedan compartir con nuestros candidatos toda esta información. Muchas gracias, Cris. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo y bienvenidos. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio y esta información con todos ustedes. Y pues bueno, ya lo podrán haber visto en la misma invitación. Vamos a abordar temas referentes al assessment, qué es un assessment center, cuál es este tipo de entrevista, para qué se utiliza y demás bemoles sobre el tema. Y pues nada, vamos a comenzar platicando un poquito de qué son las entrevistas por assessment. Les platico un poco. El tema de las entrevistas por assessment es un método o una línea de entrevistas que nos va a dar un marco de referencias de una gran variedad de posibilidades durante el proceso de reclutamiento. Todo este proceso de entrevistas se ve bastante enriquecido por este proceso. Una entrevista por assessment es una modalidad que permite evaluar de manera grupal o individual las competencias conductuales de los candidatos a partir de simulaciones de ejercicios o de situaciones con las que comúnmente los candidatos se van a estar enfrentando en la posición para la que están participando. Esta serie de ejercicios, de casos prácticos, de inclusive algunos temas de preguntas y respuestas, van a estar totalmente enfocados a generar estrategias y soluciones, pero también que la parte evaluadora, todas las personas que forman parte y que participan en este assessment, pueda ver no solamente el final o el resultado de estos ejercicios y estas evaluaciones, sino todo el proceso que nos va a llevar a tomar esta decisión o a generar este resultado. Y esta es la parte enriquecedora. ¿Quiénes participan en los assessments? Bueno, regularmente vamos a encontrar una serie de panelistas o evaluadores involucrados. Pueden ser desde 3 hasta más, dependiendo qué tan robusto sea el ejercicio, cuántos participantes estén teniendo lugar. Pero regularmente vamos a encontrar al jefe directo de la posición, es decir, quien va a estar reclutando directamente a esta persona. Podemos tener también pares de esta misma posición o pares del jefe directo, y el área de capital humano o recursos humanos siempre va a ser partícipe de estos ejercicios, ya que ellos ayudan también a ser una especie de mediador y moderador del proceso. Sin embargo, enriquecen muchísimo la evaluación que realizan los evaluadores, porque al final del día puede ser que un jefe directo o un par de esta persona o de esta posición pueda estar enfocándose muchísimo en la parte técnica o en las competencias duras, pero el grueso de este ejercicio, la parte realmente satisfactoria de este ejercicio es poder ver toda la parte de las evaluaciones de las competencias blandas.
cómo es el estilo de pensamiento, cuál es el estilo de estrategia, qué rol diferente, por ejemplo, en un assessment grupal, cuáles son los roles que cada uno de los candidatos está tomando durante todo el ejercicio, cómo estos roles también pueden ir evolucionando o cambiando con base a las circunstancias, a los bloqueos, a los retos con que se vayan enfrentando nuestros evaluados o nuestros candidatos. Este proceso de entrevista, como se les comentaba, va muy alineado con casos prácticos que pueden tener diferentes maneras de aplicación. Puede ser que yo como reclutador o como evaluador comparta el ejercicio previo con los candidatos que van a estar participando y ellos tengan oportunidad de preparar material, preparar información y tener manera de hacerlo de una manera anticipada. O puede ser que no, puede ser que inclusive el ejercicio esté realizado, diseñado, para que en el momento en el que todos los evaluados estén presentes en el assessment, ellos reciban las instrucciones y a partir de ahí empezar a observar estas conductas, empezar a observar estas líneas de pensamiento, empezar a observar estas competencias que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión al momento de elegir un candidato finalista, ¿no? Muy bien, Cris, podemos pasar a la siguiente. Esto es súper importante y creo que está de moda. Hace ya un poquito más de 2 años, sabemos todos que estuvimos pasando por un proceso de transformación laboral impactado o empujado por todo el tema de la pandemia y muchas de las situaciones que antes vivíamos de manera exclusivamente presencial, hoy se viven de manera virtual o de manera digital. Y pasa lo mismo con los assessments. El assessment presencial es el assessment que regularmente se hacía antes, hoy también tiene lugar, pero debo ser sincera, es en el menor de los casos y es donde nos permitían llegar, estar en una sala de capacitación, tener contacto directo con los candidatos, con los mismos evaluadores y poder generar inclusive ejercicios prácticos que ellos pudieran presentar y estar observando. En el caso de los assessment virtuales, hay ejercicios que son prácticos, pero van muy apegados a las herramientas digitales que tenemos. Tal vez va a ser muy complicado a lo mejor y a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con aquel ejercicio de assessment de hacer aviones, ¿no? Era una empresa de aviones y entonces te doy material y tú creas y tú veías esa parte. En la parte virtual eso está un poquito más limitado, sin embargo tenemos bastantes opciones al tener tantas herramientas ya avanzadas que nos permiten y la tendencia marca que el día de hoy la gran mayoría de los assessments se realizan de manera virtual. Esto no limita la cantidad de evaluadores que participan en el ejercicio y tampoco limita si va a ser un assessment grupal o individual. Muchas gracias, Cris. ¿Qué buscan los reclutadores en este formato? Cuando nosotros tenemos una entrevista uno a uno, tenemos oportunidad de platicar uno a uno con los candidatos conforme ellos van avanzando en el proceso, pues vamos nosotros filtrando y poco a poco vamos generando tal vez nuestro top 3 de candidatos, ¿no? Nuestro primer finalista, nuestro segundo finalista y nuestro tercero y generamos esta plática uno a uno. Sin embargo, en estas pláticas uno a uno nos vemos muy limitados a la información que nosotros vamos a observar en su currículum, pero también la información que ellos nos comparten. Y no necesariamente van a estar compartiendo información completamente integral que nos permita ver cómo es su estilo de pensamiento. Es muy complicado en una entrevista, en una pregunta uno a uno, platicar de cuál es nuestro estilo de pensamiento, ¿no? O sea, se va a ver muy limitado a tal vez a algunas experiencias, tal vez lo que yo creo que el reclutador necesita escuchar o tal vez lo que yo creo que la posición necesita. Y en este caso, en este ejercicio, nos ayuda a tener una visibilidad completa de cuáles son las fortalezas de los candidatos, cuáles son las áreas de oportunidad, no nada más de manera técnica, sino también de manera suave, desde las competencias blandas. Aquí yo puedo observar, por ejemplo, cómo es su estilo de liderazgo, si toma liderazgo o no, en qué momentos lo toma o en qué momentos lo suelta, cómo es su proceso de trabajo en equipo, se relaciona fácil, con qué tipo de perfiles se relaciona mejor que con otros, cómo resuelve problemáticas o circunstancias a partir de tal vez en este mismo ejercicio cambiar alguna instrucción a la mitad del mismo y cómo reacciona, ¿no? ¿Cuál es su primer impacto y qué es lo que nos puede dar como información importante al momento de hacer esta evaluación? Esa misma reacción, esa conducta, cómo se dirige, el tipo de comunicación. La verdad es que es un ejercicio que para cualquier reclutador va a ser muy, muy, muy enriquecedor
y le va a dar oportunidad a todos, tanto al reclutador como al área de capital humano, como al jefe directo, de poder identificar competencias duras, competencias blandas y estilos de pensamiento. Es básicamente la parte más práctica de este ejercicio, ¿no? Nos ayuda muchísimo a eficientar los tiempos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un ejercicio de assessment regular, y lo hago entre comillas porque no todos son iguales y va a depender muchísimo del tipo de posición que estemos reclutando, pero en una entrevista 1 a 1 tal vez estoy separando de mi tiempo 30 minutos, 45 minutos, en algunos procesos hasta 60 minutos, y eso me va a tomar con cada uno de los candidatos. Si yo tengo un top 3 de finalistas, pues estaré invirtiendo 3 horas de mi tiempo en esta evaluación. Sin embargo, si yo hago un assessment grupal, yo puedo tal vez estar dirigiendo 1 hora y media a una evaluación de 3 o más candidatos, y esto me va a llevar a que el ejercicio y el proceso sea mucho más rápido. Y al final del día, al momento de yo tener como todas estas posibilidades y toda esta visión, yo voy a poder tener como reclutador un proceso o una sesión con los evaluadores para que ellos puedan compartir conmigo sus diferentes perspectivas, porque no va a ser lo mismo lo que yo puedo observar desde mi silla de jefe directo de esta posición totalmente técnico, o lo que puede observar, por ejemplo, desde su silla el área de capital humano, o desde su silla un par que tenga un estilo diferente al mío. La verdad es que es bastante positivo el poder aplicar estos ejercicios en nuestros procesos. Y pues bueno, básicamente platicamos ya todo en temas de qué es y qué busca evaluar un assessment, pero tenemos más información, y para esta información nos va a apoyar mi compañera Vero. Adelante, Vero. Gracias, Ale. Bueno, antes que nada, muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto siempre para mí compartir esta sesión y adicional mostrarles los detalles y a detalle los ejercicios contenidos en un assessment. Nos basamos aquí en 4 ejemplos más significativos y pues también vamos a compartir algunas recomendaciones para que precisamente tengan mucho éxito en los procesos en los que estén participando. Bueno, el primer ejemplo es el estudio de casos. Un estudio de caso es un ejercicio práctico en el que se le presenta una situación real a los participantes. Puede ser grupal, puede ser individual, y el ejercicio puede estar directamente relacionado con la posición, es decir, una problemática que se esté suscitando en el día a día dentro del departamento o dentro de la organización, o un ejercicio que no esté directamente relacionado con el rol, pero que sí sea necesario que el candidato muestre el desarrollo de las competencias necesarias para el puesto al que está aplicando. Lo esperado en estas sesiones es que exista un moderador. Cuando inicia la sesión, el moderador, nos da el ejercicio, de qué se trata el caso, nos va mostrando la pauta y los tiempos en los que nosotros tenemos que generar una solución. Pero ojo, como mencionaba aquí mi compañera Ale, es muy importante que mostremos el desarrollo como tal, más allá del impacto de la solución. Es decir, la faceta que vamos teniendo en el desarrollo y en cada una de los momentos del ejercicio, el análisis, la presentación, la dicción, más allá de la solución misma. Estos 2 tipos de ejercicio tienen sus factores positivos y sus factores pues no tan positivos. Hablemos de las ventajas. La ventaja de hacerlo individual, por ejemplo, es que se tiene mucha certeza de cada una de las competencias del candidato. Aquí el candidato pues es el único actor que está en esa situación. Entonces el panel de evaluadores tiene muy claro cómo va reaccionando en cada uno de esos momentos. Cuando es un ejercicio grupal, pues baja la presión porque es un equipo, y adicional se tiene la ventaja de que se pueden mostrar competencias adicionales como lo es el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y entre otros. Los estudios de caso comúnmente lo que miden o lo que evalúan es precisamente lo que ya mencionamos: liderazgo, trabajo en equipo, análisis y solución de problemas, toma de decisiones y conocimientos técnicos. El siguiente ejemplo es un juego de rol. Aquí lo que tratamos de medir es el rendimiento, la rapidez, la capacidad de organización
y reacción del trabajo bajo presión. Un juego de rol son aquellas actividades en las que los candidatos simulan una situación de la vida real. Puede ser grupal o puede ser de parejas. Por ejemplo, un ejemplo muy socorrido es el tema de los centros de atención a clientes. Aquí se le pide a cada participante que juegue o que asuma un rol dentro del ejercicio. Estos ejercicios nos van a permitir vivir muy ilustrativamente la situación. No es lo mismo que un candidato diga, yo soy muy bueno para vender y regularmente cumplo o supero las expectativas o las metas que se establecen en mi departamento, a verlo ahí en vivo, en acción, a todo color. Lo nutrido de este ejercicio, lo bonito de este ejercicio es precisamente ver al candidato en acción, pero en aquellas situaciones que también superan la cotidianeidad. Por ejemplo, nutrirlo con situaciones que son retadoras o difíciles de manejar. Aquí el moderador le pide al candidato, que en este caso sería el asesor telefónico, regresando al tema del ejemplo del centro de atención a clientes, y al otro participante que sea el cliente. El cliente puede llegar en una situación común o en una situación de molestia. Aquí, pues, obviamente, el candidato va a estar bajo una lupa en la rapidez con la que resuelve la situación, cómo reacciona bajo presión, qué solución le da a la situación, y mide, pues, ese ser mismo dentro del momento. Bueno. El siguiente ejemplo son las presentaciones personales y de ideas. Aquí lo que se trata es de mostrar o de plasmar un ejemplo de un ejercicio que comúnmente se solicita en las empresas, que es hacer una presentación sobre un tema concreto. Aquí el moderador básicamente pide a los participantes que desarrollen un tema. Puede ser realmente un tema basado en un tópico que sea de interés general, por ejemplo, la situación económica del país o política, que sea un tema basado en el propio candidato, por ejemplo, que hable de su vida profesional, de sus hobbies, cómo es que ha llegado hasta ese nivel de desarrollo en el puesto, etcétera, por qué está aplicando para la posición. También puede ser una situación, una presentación sobre el cargo para el cual está aplicando. Por ejemplo, tenemos una aplicación de un director de marketing y se le pide que haga el desarrollo de temas de contenido, de mercadotecnia o un estudio de mercado dado, ¿sí? Y adicional puede ser, como el ejemplo anterior que mencionábamos de los estudios de caso, que el aspirante desarrolle por medio de una presentación la solución del estudio de caso que estaba presentando y así lo socialice ante su panel. ¿Qué se mide o qué se busca en este tipo de ejercicios? Pues la capacidad de organizar la información, que el candidato detecte lo importante y lo haga relevante, su dicción, su capacidad para cautivar la audiencia y sobre todo para comunicar la información. Aquí lo que buscamos es mucho esa capacidad de hablar en público, su manejo del tiempo, su habilidad para resumir, concretizar, su seguridad, su carisma, aquel miedo escénico que pudiera tener la persona para poderlo trabajar precisamente. Hay dos metodologías, como ya mencionábamos también previamente. Puede ser que el ejercicio se ha mencionado con anterioridad y se le diga, mira, el tema es este, lo vas a desarrollar, lo vas a presentar por medio de PowerPoint, o no vamos a tener la herramienta y te vas a parar frente a una audiencia, o al momento. Ahí justo al iniciar la sesión, se te va a presentar el tema, el tópico, lo vas a desarrollar, lo vas a poner en una presentación o a diseñar junto con una presentación y a socializar. Y el último ejercicio son las discusiones grupales. Este ejercicio es a veces un poquito polémico porque los participantes, como es un ejercicio grupal, tienden a asumir muy al dedillo, muy a la perfección el rol que se les pide. Y eso sesga a veces
la decisión de los jueces. Pero al final del día, aquí lo que se pretende también es evaluar otro tipo de competencias y la madurez que hay entre cada una de ellas. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la persuasión, la comunicación, la solución a un problema dado, el liderazgo, la flexibilidad y la adaptabilidad. Los jueces en este tipo de ejercicios o el panel está muy pendiente, por ejemplo, de la asertividad o de la agresividad que realmente tenga en su naturaleza el participante, más allá del rol que se le haya o del fundamento que se le haya pedido defender. La capacidad de escucha hacia los demás, su claridad en la expresión de las ideas, cuánta calidad tengan los aportes que esté realizando durante la discusión, si es muy pasivo, si es muy proactivo, si es introvertido, si es extrovertido, qué capacidad tiene para cambiar de parecer y por qué argumento cambia de parecer, qué seguridad muestra durante la exposición del tema y sobre todo esa capacidad de expresarse de manera muy concisa durante el ejercicio. Aquí, como mencionábamos, pues también el tema de discusión puede ser un tema de interés general que esté causando polémica en la actualidad, o bien puede ser un tema relacionado con el puesto, alguna problemática que se esté suscitando durante el ejercicio del puesto o en la organización o en el departamento actualmente. Siguiente, Cris, por favor. Pero bueno, sobre todo lo importante es que no hay éxito sin preparación. Aún y cuando las sesiones no nos presenten a veces una certeza de a lo que vamos, la preparación es clave. Primero, el primer paso es investigar la cultura corporativa para que nuestra presentación, nuestra dicción y la socialización del material que vayamos a exponer y nuestro desempeño sobre todo sea acorde a la compañía y estar en sincronía. Hay que hacer un análisis del puesto. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que te falta saber? Es bien importante tener esa comunicación y esa conexión con tu reclutador o reclutadora o con tu advisor. Preguntarle cuál es el nivel de responsabilidad del puesto, a qué escenario vas a estar expuesto durante el ejercicio de tu actividad, qué nivel de exposición vas a tener en la organización, cuál va a ser la interacción con tus iguales en otros roles o en otros departamentos y sobre todo pide que te describan un día de actividad en el desempeño del puesto. ¿Qué actividades se tendrían un día dentro de la compañía? Precisamente para que tengas una semblanza más amplia, más clara de qué es lo que se espera y cómo empata con las competencias que tú ya traes y puedes aportar. En este tipo de ejercicios, si bien, como comentábamos, se evalúa mucho el conocimiento técnico y el aporte técnico a esta solución de casos, también se evalúan las competencias y sobre todo valores e intereses que tiene la persona dentro del ejercicio de la función. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, pues les voy a compartir algunos consejos que a mí en lo particular me gusta mucho externar con los candidatos que tengo la oportunidad de conocer y de invitar a un proceso. Y pues, ¿por qué no, verdad? Que también me ha tocado vivir. El primero es ser auténtico, mostrarte tal como eres, con aquella consistencia dentro de lo que es una entrevista y lo que va a ser el desempeño de tus funciones, que vean que eres la misma persona, que eres transparente. Aprovecha al máximo el tiempo definido para hacer preguntas. Es muy valorado, es sumamente apreciado que durante una sesión el candidato pregunte lo que no le quede claro, haga referencia a los valores organizacionales, a la misión, el alcance del puesto, los retos que conllevan la posición. También es muy importante, como ya mencionábamos, dar foco al proceso más allá que al resultado. Mostrar las competencias en cada faceta, en el desarrollo, en la conclusión, en la socialización de la exposición o del ejercicio. Es bien importante también practicar tu dicción y comunicarte adecuadamente y acorde a la audiencia que vas a tener en ese momento. Tienes que practicar mucho tu escucha activa. Es muy valorado hacer preguntas, pero también es muy valorado estar atento, tener candidatos involucrados en el proceso. Trabajar en equipo, pues es clave, se va a medir tu liderazgo también. Incluso si es una sesión en solo, vas a tener la oportunidad de hacer
esa comunión con tu panel, con tu moderador y lograr esa comunicación y esa sinergia, esa magia durante la sesión. Mantente hidratado. Un organismo hidratado reacciona mejor bajo presión. Tu cuerpo va a estar en sincronía con la situación. Ahora hablando ya de las sesiones virtuales, pues prepara un espacio adecuado, que tu fondo de pantalla sea acorde a la imagen que tú quieres proyectar. Pregunta si es necesario alguna herramienta durante la sesión, calculadora, un bloc de notas, y prepáralo con anticipación. Procura evitar en todo momento protagonismos, sobreactuaciones, algún tipo de apatía y sobre todo calma con los nervios. Es una sesión que puede cambiar tu futuro profesional y confiar en lo que ya conoces y en lo que ya sabes. Sobre todo visualiza tu oportunidad y ve por ella. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido este material con ustedes y estamos pendientes. Muchísimas gracias, Ale Ibero, por compartir esta información tan valiosa el día de hoy con nosotros. Sin duda, las entrevistas por assessment son cada vez más comunes en las compañías y son una tendencia que va a seguir creciendo. Por ello, entender qué es lo que buscan los reclutadores, qué miden los reclutadores durante estos ejercicios y cómo poder enfrentar estos ejercicios es algo fundamental para poder alcanzar el éxito profesional, ya sea por la búsqueda de un nuevo empleo o por si alguien tiene que participar en este proceso durante una promoción laboral interna. Nos gustaría dar también inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero antes de eso, quiero invitarlos a todos a ingresar a nuestra página web. En Randstad nos gusta ver lo posible en todas las personas. Entonces, los invitamos a registrarse en nuestra bolsa de trabajo. En esta bolsa de trabajo van a poder encontrar muchísimas oportunidades, que seguro alguna de ellas se va a adecuar a su perfil. Entonces, los invitamos a registrarse y postularse para encontrar su próximo éxito profesional. No sé si alguno de los candidatos tenga directamente una pregunta. Nosotros al correo de comunicación hemos recibido algunas, pero cedo la palabra por si alguien quiere redactar una pregunta en el chat o abrir micrófono para hacerla directamente. Cristian. Perdón, buenos días. Gracias, Cristina. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ale y Vero. Muy importante información, bastante útil. Y bueno, yo tengo una pregunta sobre la primera parte de la presentación respecto a los tipos de assessment. Tomando en cuenta que en este caso se expusieron 4, que son los estudios de caso, juegos de rol, presentaciones personales y discusiones grupales, ¿qué tan eficiente y qué tan recomendable es combinar algunos de estos diferentes tipos en una sola sesión para poder observar los comportamientos y las aptitudes de los candidatos? Yo creo que tiene que ir muy de la mano con el tiempo que tengas designado para este ejercicio. Habrá, por ejemplo, tal vez una combinación de una presentación personal junto con un caso práctico. Puede ser muy buena combinación y te da la posibilidad de hacer estas 2 evaluaciones al mismo tiempo. Pero tal vez si el tiempo es corto y esto va a depender también de la disponibilidad de tus panelistas y de la disponibilidad de los candidatos, tal vez conjugar un juego de roles con una discusión grupal se puede extender bastante el ejercicio. Entonces, sí se pueden combinar. Creo que lo recomendable es que sí hagamos como una mezcla interesante para poder evaluar diferentes perspectivas, siempre y cuando vaya acorde con el tiempo, el rol y las competencias que estás buscando analizar y evaluar. Así es. Muchas gracias por Muchas la gracias. pregunta y la respuesta. Mac Medina tenía la mano levantada también. Hola, buen día. Muchas gracias, Vero, Ale. Muy enriquecedor, obviamente, el conocer del otro lado el proceso. La pregunta no es tanto relacionada a la exposición, sino que me gusta mucho que la empresa me expuso muchas antes, en las cuales no he tenido una respuesta en cuanto a seguimiento. Es decir, no sé si declinar, si no es dentro del perfil que la empresa está solicitando. Realmente para nosotros de este lado, la búsqueda de empleo, y nos gusta mucho el hecho de ver, pues, estamos, ¿no? Estamos eliminados, estamos en proceso,
¿qué hacemos? Hubo un poco de interferencia en la pregunta, pero si te entendí bien, Mag, lo que preguntas es, ¿cómo es que yo puedo pedir que me den feedback referente a cuál fue el resultado durante mi ejercicio? Correctísimo. Ok. ¿Pero quieres contestar? Sí, también tuve un poco de interferencia durante Ok. la pregunta. Si Ok. quieres, adelante, Ale. Sí, y fíjate que esta pregunta es muy interesante, Mac, porque al final del día es importante que conozcamos cuáles fueron nuestros aciertos y nuestras áreas de oportunidad. No es tan común que recibamos un desarrollo tan extenso de cuál fue nuestra participación o nuestro resultado del ejercicio, pero por supuesto que al momento de tener esta interacción y saber si avanzamos o no avanzamos, podemos acercarnos con los evaluadores y preguntar cuáles fueron nuestros aciertos y qué podemos mejorar en el caso de que hayamos sido descartados para lograrlo en la siguiente oportunidad. Si no se logra esta comunicación, vamos a suponer que haya un proceso de reclutamiento no tan responsable y después del ejercicio se omita toda comunicación. Mi sugerencia sería que puedas enviar un correo desde donde se te envió la invitación en caso de que haya sido virtual para poder tener este acercamiento y poder generar tal vez una sesión de feedback de tal vez 15, 20 minutos. Y si no es así, con el primer reclutador que te contactó, también puedes tener este acercamiento y solicitar que tengamos alguna sesión para conocer a detalle cómo fue nuestro desarrollo en el ejercicio. Esa sería mi recomendación, Mar. Sí, muchas gracias. Lo que yo iba más direccionado es que me he postulado en las páginas, en la página de la empresa para varias vacantes y no he tenido un seguimiento de descartadas, en proceso, gracias por participar. No hay ninguna por parte de la página. Puede ser también una parte automatizada. Regularmente vamos a hablar como desde la primera parte de un proceso de reclutamiento, ¿no? Cuando yo envío mi currículum y lo revisa un reclutador y no hace sentido con las habilidades que está buscando o las partes técnicas que se está buscando en el perfil, en esta parte del proceso en donde todavía no hay una interacción uno a uno, no hay un acercamiento, no ha habido un proceso de entrevista de ningún tipo, regularmente lo que se envía es justo, ¿no? Estamos revisando tu currículum, en este caso, por esta situación no hace sentido el perfil, pero mantenemos tu currículum en visibilidad para posibles oportunidades. Y si esto no sucede, puede ser desde una falla técnica de su sistema, porque hay muchas cosas que ya están automatizadas, o puede ser también un tema de atención o seguimiento por parte del reclutador que esté dando servicio a esta posición. Pero igual, también creo que es muy válido que si tú aplicaste a partir de la página de internet de la compañía y conoces o tienes el contacto a partir de LinkedIn o a partir de un correo que se te haya proporcionado en algún momento, poder tener este acercamiento también es muy valioso. Gracias, Ale y Mac, por sus preguntas. Le vamos a ceder a Alicia Botello la palabra, que también tiene la mano levantada. Posterior vamos a seguir con Alejandro y luego vamos a dar lectura a las preguntas que se están haciendo a través del chat. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Ok, muchas gracias por la información que nos han proporcionado, muy interesante. Con gusto. Y mi pregunta es, suena bastante complejo este tipo de evaluaciones que se realizan. Si han medido o si tienen ustedes una métrica de los resultados que se obtuvieron en este tipo de evaluaciones y ya en la práctica, o sea, este candidato que fue contratado, si ya en la práctica está dando los resultados que se vieron, asumieron durante la evaluación. Precisamente este es el espíritu de estos ejercicios, hacer una comparativa contra la entrevista uno a uno que se mencionaba, con alguna psicometría que se aplique al candidato, con el desarrollo que va teniendo durante este ejercicio y ese licuadito, ese mix con las competencias del puesto. Es precisamente lo que se pretende evaluar en cada una de las fases. Cada contratación conlleva su riesgo.
pero precisamente por eso el consejo es pedir autenticidad en el desarrollo de cada uno de los procesos. Durante la entrevista, ser muy claros en el currículum, ser muy transparentes en un ejercicio de assessment y precisamente dejar muy en claro qué se pretende o qué se persigue dentro de tu carrera profesional y qué te puede ofrecer la compañía también y si están alineados, ¿no? Eso es principalmente el objetivo del ejercicio. Sí, pero en la práctica, a ustedes, por ejemplo, que conocen a los reclutadores o a los recursos humanos, ¿no? De las empresas, no hay una métrica que diga, ok, bueno, de nuestras contrataciones, el 80-90% sí han dado el resultado que se esperó y que resultó en las entrevistas, en el assessment. Sí, claro, cada empresa tiene diferentes procesos y procedimientos y diferentes métricas. Esto depende mucho de los lineamientos que siga cada compañía. Pero ciertamente estas herramientas ayudan en mucho a reducir la rotación de personal o la falta de fit o de ajuste cultural entre el candidato y la compañía. Precisamente es lo que se busca, sí, es lo que se busca reducir, que no haya esa falta de ajuste en un proceso de aprendizaje y de onboarding dentro de la posición, que sea más natural, porque precisamente estamos utilizando herramientas para escoger a la persona idónea para el puesto idóneo dentro de la organización idónea. Ok, muchas gracias. De nada, Alicia. Gracias, Vero. Alejandro, te cedemos la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Bueno, si no, continuamos con las preguntas que están en el chat. Rogelio nos pregunta, ¿cómo se puede hacer hincapié en las preguntas al momento de preguntar cómo es un día habitual en el trabajo? ¿Cómo hacer hincapié en saber si la empresa ofrece un ambiente saludable de trabajo? Y con esto se refiere a preguntar si el líder promueve pues un ambiente bueno, que no se hable con groserías o exceso de confianza entre compañeros, entre otros aspectos. Yo creo que este tipo de preguntas pueden hacerse de manera directa, enfocadas a la parte de la cultura de la compañía, que te platiquen un poco cuál es la cultura, cuáles son los valores. Puedes preguntar también cuáles son las iniciativas que se tienen en caso de que esto no se esté cumpliendo a cabalidad. Si se tiene, por ejemplo, regularmente todas las empresas manejan encuestas de satisfacción cada tiempo. Puedes preguntar cuál fue su última métrica, cuál fue el área de oportunidad, en qué salieron mejor evaluados por los colaboradores, y tal vez no te den todo el insight, toda la profundidad de los resultados, pero sí puedan compartir contigo información relevante que te ayude a tomar decisión a partir de la cultura de la empresa con tu cultura. Muchas gracias, Ale. Rogelio, esperemos que hayamos podido responder tu pregunta. Alejandro, hola, si quieres buenos días. la palabra. Sí, perdón, discúlpeme, es que tuve problemas con la quita, pero ya, bueno, buenos días nuevamente. Miren, yo, más que pregunta, quiero dar mi opinión. Fíjense que he estado escuchando, está muy bien lo que dicen, estoy de acuerdo, pero creo que está faltando algo, es el factor humano. El factor humano es muy importante. Creo que se está dejando atrás a la persona, están dedicando más al perfil. Es importante que las corporaciones también vean a quién van a contratar, quién es esa persona, cómo es, ¿sí? ¿Cuál es su marca personal? ¿Qué es lo que distingue, pero como persona, como ser humano? Porque es mejor contratar a una persona por su actitud, que está valorando más la actitud que los conocimientos. ¿Por qué? Porque los conocimientos se pueden aprender y la actitud no. Entonces, muchas empresas, muchas corporaciones prefieren tener una persona con actitud positiva, con ganas de aprender, con ganas de cooperar. Y eso es lo que yo siento que está faltando cuando se hacen entrevistas, ¿no? Otro punto importante, la edad. La edad no tiene nada que ver con la posición.
Uno puede ser maduro o inmaduro, no importando si tenga 30, 40, 50, 60 años, ¿no? O sea, pero sobre todo la edad no debe ser un limitante. Incluso en la ley federal hay un artículo donde dice que no puedes discriminar a una gente ni por su sexo, ni por su condición, ni por su orientación sexual. Entonces, esto es muy importante, no tiene nada que ver eso. Entonces, muchas empresas, sobre todo mexicanas, hindús y judías, se dedican a eso. Las corporaciones grandes tienen otro panorama. Les comento esto porque yo llevo trabajando 35 años y me ha tocado ver y hacer entrevistas de todo índole. Pero lo importante es que no dejen de pasar de lo que es la persona, lo que es un ser. Puedes tener un buen candidato, excelente, pero está nervioso, y se traba la velocidad. Entonces, en ocasiones, el reclutador debe de ayudarnos, debe de cambiar el tema, un tema más, para que se deje de desestresar y pueda desarrollarse. Entonces, eso es lo que yo quiero comentar, por lo demás, me parece sano lo que están diciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por Gracias a ti, Alejandro. La verdad es que tienes mucha razón. El reclutador siempre tiene un rol de facilitador durante el proceso y acompaña a los candidatos en todas las fases del mismo proceso. Y justo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Randstad nosotros tenemos una cultura de diversidad de todo tipo, generacional, de orientación sexual, de discapacidades. La verdad es que tenemos la fortuna de tener esta cultura, de promoverla con el ejemplo y justo, ¿no? Se alinea mucho con la pregunta que me hacen ahorita por el chat, ¿no? ¿Cómo puedo preguntar si mis valores se alinean con los valores de la compañía? A partir de lo que tú puedes observar, pero también preguntándolo, ¿no? Y conociéndolo. Muchas gracias por tu aportación. Gracias, Ale, por tus comentarios. También nos pregunta Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de caso y un business case? Es lo mismo, Gustavo, solo que en español o en inglés, pero es exactamente lo mismo, es un caso práctico. Gracias, Vero. Clinton nos pregunta, ¿cómo puede saber si está haciendo una buena prueba de competencias con respecto a los tipos de assessment expuestos? ¿Y cómo puede prepararse previamente para enfrentarse a ellos? Precisamente teniendo esa comunicación con tu reclutador o con el moderador del ejercicio. Primeramente hay que informarse, como mencionábamos ahorita, qué implica el puesto, qué competencias te va a requerir, qué nivel de exposición vas a tener ya en la función, y precisamente dependiendo del ejercicio, ahí vas a mostrar tu factor humano, ¿no? Como nos mencionaba ahorita Alejandro. El espíritu de estos ejercicios es, como ya hemos mencionado, sí medir la parte técnica, pero también que haya ese desarrollo de las competencias de liderazgo, de comunicación. ¿Cómo saber si vas bien durante el ejercicio? Siendo tú mismo, mostrando la madurez que tú ya traes, el desarrollo, el desempeño que has tenido en el puesto. Si eres nuevo aplicando en este tipo de ejercicios o eres nuevo dentro de tu carrera profesional, también puedes prepararte y asegurar un poco más el éxito haciendo esa investigación sobre la cultura organizacional, sobre qué es el nivel de responsabilidad del puesto, para que vaya más ad hoc también con lo que tú puedes aportar. Realmente la certeza de qué tan bien te fue o qué nos falta va a estar muy enfocada a la comunicación que tengas y al acompañamiento que te brinde tu reclutador o tu advisor durante el proceso. Muchas gracias, Vero. Katy nos pregunta, cuando en una entrevista te preguntan por qué renunciaste a tu trabajo anterior y en realidad la salida es por temas de burnout o liderazgo de tu equipo, ¿cómo le pueden decir a la persona que está haciendo la entrevista estos temas sin que se descarte de una manera inmediata? Pues en realidad no deberías de ser descartada por este tipo de situaciones por las cuales tal vez te moviste de trabajo, ¿no? Tal vez lo que yo te recomendaría es crear una narrativa en donde tú puedas compartir la razón, pero también un poco del contexto de esa situación. Si a lo mejor tu salida se debió a que no te sentías cómoda con el liderazgo que se estaba teniendo contigo, platicar un poco de cuáles eran las circunstancias y por qué no hacían sentido con tu esquema de valores personal, ¿no?
Creo que el ser transparentes, el siempre alinearlo a las expectativas personales, va a ayudar muchísimo para que el reclutador pueda tener una perspectiva completa. Entonces, yo te recomendaría generar una narrativa, compartir contexto de las circunstancias, inclusive ahí también puedes aprovechar para preguntar cómo se maneja en esta nueva oportunidad que estás buscando ese tipo de situaciones que a lo mejor te hicieron en algún momento tomar la decisión de dejar una compañía. Muchas gracias. Iván Aragón nos pregunta, ¿cuáles podrían ser los indicadores generales para poder ser objetivos si se hace una entrevista por assessment de forma grupal con otras áreas o que los departamentos de recursos humanos tengan los mismos indicadores? Iván comenta que cada empresa, él entiende que cada empresa tiene sus KPIs, pero le gustaría saber cuáles podrían ser como estos indicadores objetivos para no ser subjetivos. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Este ejercicio sí va enfocado en la parte técnica y la parte técnica es la que impacta en los KPIs, ¿correcto? Reclutamiento, índice de rotación dentro de la compañía, índice de demandas laborales, clima laboral. Esos KPIs sí los podemos medir con la parte técnica, pero ya la parte blanda, la parte de los soft skills, van muy ligados al perfil del puesto. Es decir, si es un puesto de supervisión o de alta gerencia, se desarrollan esas capacidades acorde al perfil, que tenga capacidades de liderazgo, comunicación, asertividad, manejo de conflictos, etc. Entonces ahí ya no entras tanto en la subjetividad porque el ejercicio precisamente te va a mostrar cómo el candidato desarrolló esas competencias, cómo las mostró y a qué conclusión o qué solución le dio al caso. No sé si me expliqué, Iván, o si le atiné a la pregunta. Sí, muchas gracias. A tus órdenes. Por último, Daniel Castillo nos comparte que durante un estudio de caso pasó las entrevistas de forma adecuada con mandos medios, pero al momento de hacer los psicométricos que tienen que ver con pruebas técnicas de matemática y lógica, se sintió un poco desorientada y no tan familiarizada con este tema. ¿Cómo pueden los candidatos prepararse para este tipo de pruebas? Creo que al momento de que se te comunique que vas a ir avanzando y que regularmente lo que sucede después de esta entrevista con mandos medios que comunicas, te comparten que vas a tener una prueba técnica, ¿no? Y tal vez preguntar de qué se trata, cuáles tipos de ejercicios van a estar aplicándose, te permita tener un conocimiento previo para, pues de alguna manera, prepararte y practicar, ¿no? Depende muchísimo de cuáles son los ejercicios técnicos. Regularmente tendrían que ir alineados a la posición a la que se está aplicando y en el momento en que tú puedas preguntar en este acercamiento con el reclutador qué tipo de ejercicios serán, seguramente te dará mucha más orientación para poder prepararte. Gracias, Ale. También nos preguntan, ¿la imagen personal en los assessments tiene un gran peso sobre las actitudes o expresiones? Pues no debería realmente. Creo que la imagen personal debe ir muy acorde a la cultura organizacional. Es decir, si estamos, por ejemplo, en un ambiente maquilador, la imagen personal ha cambiado mucho generacionalmente y también va muy acorde a la modernidad. Yo me acuerdo hace algunos años el tema de los tatuajes estaba súper censurado. Actualmente pues no tiene nada que ver. Anteriormente el cabello de colores también no era muy recomendable y ahorita ya ese tipo de paradigmas se han dejado muy en el pasado. Entonces, creo que es una cuestión de cultura organizacional, y también de una progresión social. Entonces, sí es importante, pero tiene que ir muy acorde a quién eres tú, al puesto que estás aplicando y a la cultura organizacional. Gracias, Vero. Nos pregunta Diana, que ha pasado por muchas entrevistas y aún no consigue el empleo que está buscando. ¿Ustedes recomiendan o creen que es correcto que pregunte si aún sigue libre la vacante al reclutador?
Sí, por supuesto. Y también puedes preguntar en qué parte del proceso estás. Esta parte de la visibilidad es transparencia en tu proceso, transparencia para el candidato y los que nos dedicamos al reclutamiento y que somos responsables de esta experiencia. Es súper importante saber que el que yo decida tal vez no dar una respuesta o el que yo obvie que una persona pueda suponer que ya no está participando por el tiempo que ha pasado, no necesariamente es lo correcto. Lo correcto es que yo pueda tener esta oportunidad con el candidato de platicar, de comentarle qué fue lo que pasó. Y claro que lo puedes preguntar. Y creo que aquí va muy alineado. Sí, creo que vemos muchas personas de recursos humanos aquí y de reclutamiento. Va muy alineado con si un candidato se tomó el tiempo de contestar una llamada, de atender tu entrevista, nosotros tenemos la responsabilidad de tener este mismo tiempo designado a darle respuesta a los candidatos. Estás en mute, Cristi. Una disculpa. Clinton nos pregunta, cuando un reclutador te pregunta por qué debería contratarte la empresa, ¿cuál sería la respuesta adecuada para este tipo de cuestionamiento? ¿Qué pueden recomendarles ustedes, Ale y Vero? Bueno, aquí yo la recomendación se la haría al reclutador. Esa pregunta es como muy old fashion o muy a la antigüita, porque pues ¿cuál es la respuesta esperada, no? Pues porque necesito el trabajo o porque soy requete bueno, ¿no? Aquí más bien la respuesta adecuada ante esa pregunta que se sigue haciendo es pues porque tengo las cualidades y las calificaciones, las competencias que requiere el puesto, me he enterado, me he documentado de la necesidad de la empresa y mi perfil encaja. Así muy, muy seguros de su respuesta y de lo que pueden aportar. Creo que esa seguridad y ese nivel va a darle certeza también al reclutador de lo que ustedes pueden aportar al proceso. Muchas gracias por tu respuesta, Vero. A la pregunta que nos hace Dexter puedes escribirnos al correo de info@randstad.com.mx y desde ahí te podemos dar información sobre la vacante que estás mencionando, sin ningún problema. Y pues bueno, estamos en tiempo. Si ya no hay más preguntas, volvemos a invitarlos a que ingresen a nuestro sitio web, se registren en nuestra bolsa de trabajo y puedan postular alguna de las vacantes que tenemos en nuestro sitio web. En Randstad estamos encantados de poder compartir esta información con ustedes y de ayudarlos a encontrar su próximo éxito profesional.